Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isamir Elhamed Chávez y les voy a hablar sobre las implicaciones éticas de la ciencia de datos durante el proceso y recopilación de análisis de datos para la materia análisis basado en datos. Empecemos por los tipos de datos que existen. Existen los datos estructurados y estos dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Estos son fáciles de almacenar en tablas dentro de bases de datos o archivos de Excel. También existen los datos no estructurados. Estos son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Un ejemplo de datos no estructurados puede ser un correo electrónico. También existe el lenguaje natural. Este es un tipo especial de datos no estructurados. Es difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. Este es ambiguo por naturaleza. El concepto de significado en sí mismo es cuestionable aquí, ya que dos personas podrían estar escuchando la misma conversación, pero no se sabe si conseguirían el mismo significado. También existen los datos generados por máquina. Esta es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. El análisis de los datos de las máquinas se basa en herramientas altamente escalables debido a su gran volumen y velocidad. También tenemos los datos basados en gráficos. Estos son datos que se centran en la relación de los objetos. Gráfico, en este caso, apunta a la teoría de gráficos matemáticos. La teoría de grafos, un grafo es una estructura matemática para modelar las relaciones entre los objetos. Entonces, como ya mencioné, son datos que se centran en la relación de los objetos. Las estructuras de los gráficos utilizan nodos, bordes y propiedades para representar y almacenar los datos de los gráficos. Los datos basados en gráficos son una forma natural de representar las redes sociales y su estructura permite calcular métricas específicas como la influencia de una persona o el camino más corto entre dos personas. También existen los datos sacados de audios, videos, imágenes. Esos pues, son muy explanatorios por sí mismos, ya que un ejemplo podría ser una cámara de alta velocidad en un estadio que captura movimientos entre la pelota y el atleta para calcular el tiempo real o el camino que toma un defensor en relación con dos líneas de base. Ahora vamos a hablar del flujo de trabajo de la ciencia de datos. ¿Este qué es? Pues se puede decir que es el procesamiento y análisis de datos que consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como gráficas, tablas, documentos, etc. Entonces, esta información pasa de la computadora a manos de los empleados que lo usarán para sus necesidades. Ahora hablemos de las etapas de la ciencia de datos. En la primera etapa tenemos la recopilación de datos, que es el procesamiento y análisis de datos, que parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deberán estar en óptimas condiciones y actualizadas. En la segunda etapa tenemos la preparación de datos. En este punto comienza la preparación para su organización, detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. De este modo pasa a seleccionar la información necesaria y puntual con la que se trabajará para el procesamiento y análisis de datos. En la etapa 3 tenemos la introducción de datos, y es que los datos en bruto comienzan a tomar forma como información útil que podrá visualizarse, por ejemplo, en un CRM o en un almacén de datos. Por ello, también esta etapa se define como el preprocesamiento. En la etapa 4 tenemos el procesamiento o limpieza de datos, y es que los datos procesados por la etapa anterior son finalmente preparados y optimizados para su uso final. Esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominada Machine Learning, lo que ayuda a tu computadora a aprender de forma autónoma sobre todos los datos e información que está recibiendo para que actúe como corresponda. En la etapa 5 tenemos la interpretación de datos y aquí se utilizan gráficas, tablas, documentos y demás de una forma totalmente entendible para ti y los miembros del equipo que la requieran. En la etapa 6 tenemos el almacenamiento de datos, el almacenamiento de toda esta información útil resultante del procesamiento y análisis de datos, para su uso inmediato o posterior según convenga, con la tranquilidad de que serán conservados bajo la legislación de protección de datos. Ahora tenemos diferentes maneras de almacenar datos.
Primero tenemos el almacén de datos, que este debe estar nutrido con todos los datos arrojados por los departamentos de ventas, servicios de marketing, finanzas, etcétera. En su contraparte tenemos el Data Lake, que este es un almacén centralizado de información del Big Data de diversas fuentes que pueden estar o no estructuradas y con almacenamiento en la nube y con etiquetas de búsqueda. También tenemos diferentes maneras de recopilar los datos. Los datos se recopilan de las fuentes de almacenamiento que son disponibles y que contengan información de calidad, por lo que deberán ser en óptimas condiciones y actualizadas. Estas fuentes pueden estar compuestas por ejemplo, de un almacén de datos o de un data lake, como ya vimos anteriormente. También existen diferentes formatos en los que se pueden encontrar datos, que son algunos de los que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, el audio, imagen, video, gráficos, el lenguaje natural, estructurados, no estructurados y generados por máquina. También hay varios aspectos éticos que debemos tomar en cuenta al almacenar datos, y es que la ética debe estar presente en todo el ciclo de vida del dato, por ejemplo, en la captación, gestión, privacidad y uso. Si se empieza por la recolección, se puede hacer una pregunta, que si son válidos los datos oficiales de una población si deliberadamente se ha excluido cierta etnia. Y si seguimos en algo más complejo, se puede llegar hasta el algoritmo, que si puede una simple traducción automatizada ser machista. Los datos también pueden ser sesgados, mal combinados, manipulados o simplemente malinterpretados porque se basaron en algoritmos que resultan erróneos. Es algo que hay que tomar en cuenta. El propósito de los datos es que son pilares a los que les debe articular con esa confianza y calidad y precisión de la seguridad y protección de los mismos e integridad en todo momento. Eso fue todo por mi parte. Esas son fuentes de las que saqué información en la bibliografía. Muchas gracias por su atención.